Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, querida audiencia, a una mañana más de formación y de academia. El día de hoy, si se dieron cuenta, ya se había publicado el afiche ya como diplomado que les habíamos comentado. Así es, querida audiencia, ya se va a volver a publicar, solo se hicieron algunos cambios, pero ya se les va a volver a publicar para que ustedes se den cuenta que de estos cursos, que van a ser 4 módulos, se va a crear un diplomado que al final ustedes van a tener crédito de un diploma tamaño título que va a estar avalado por 60 horas. Así que bienvenidos, querida audiencia, para que ustedes lo puedan recibir. El día de hoy nos corresponde nuestra segunda conferencia del módulo 1, que es el curso de economía para no economistas para el desarrollo territorial. Hoy nos corresponde el tema diseño de la economía circular. Recuerden que este viernes va a ser la primera evaluación del primer módulo para que ustedes puedan estar atentos a realizarla sábado y domingo, y se cierra el lunes a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, cuando da inicio nuestra querida ingeniera Claudita, para que ustedes puedan organizar su tiempo y llevar a cabo dicha evaluación. Recuerden que va a estar colocado un drive donde se van a colocar todos los temas, y en ese drive ustedes lo van a poder descargar y así estudiar los temas y poder contestar detenidamente su evaluación. Recuerden que este diplomado van a ser 4 evaluaciones que van a ser cada viernes de los 4 módulos que se van a estar impartiendo. Ya van a ver ustedes ahí publicado el nuevo afiche de este diplomado de los 4 módulos para que ustedes lo puedan llevar y así ustedes puedan conseguir su diploma final. O bien, si a ustedes solo les interesa un módulo o un tema, son cordialmente bienvenidos. Recuerden, a partir de las 10:30 de la mañana, acá en el programa de educación continua. Recuerden también inscribirse en el link que aparece en la página de educación continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos, regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión, no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. También recuerden que ustedes deben de ir generando sus diplomas, acumulándolos para que al final ustedes no lo envíen al correo que les vamos a proporcionar para obtener su diploma tamaño título que los va a acreditar a dicho diplomado. Así es, querida audiencia, cualquier comentario será un gusto poderlas atender en Messenger de Educación Continua. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como Educación Continua USAC, tanto en TikTok como en Instagram, como en nuestro canal de YouTube, Educación Continua USAC. Así es, bienvenida, querida ingeniera Claudita Rodríguez, nuestra conferencista de estos primeros módulos de nuestro diplomado que se estará llevando a cabo. Doy en el uso de la voz y cordial bienvenida, ingeniera Claudita Rodríguez. El uso de la voz es suyo. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase número 2. A ver si. Bueno, ya tenemos el nombre entonces del diplomado, que se van a hacer acreedores y participan en los 4 seminarios. Cada uno de los seminarios va a ser de 5 clases. Hoy nos corresponde la clase número 2, como decía la licenciada Sarita, la clase número 2 de nuestro módulo número 1. Entonces, bienvenidos. A ver, nos pregunta Libelo Azul si hay que tener un correo especial porque entra el link para inscribirme con mi correo y no me dejo. Solo tienen que tener el cuidado. Estábamos platicando hace un ratito con la licenciada Sarita de que al final de escribir el correo hay que tener cuidado porque a veces uno siempre acostumbra a poner un espacio. Entonces, si revisa, puede borrar ese espacio para que el correo acepte el formulario acepte el correo que esté escribiendo. Espero que lo logre de esta manera. Bueno, pues bienvenidos, entonces hoy tenemos, como les decía, nuestra clase número 2 de nuestro curso de Economía para no economistas para el desarrollo territorial. El día de hoy pues vamos a ver el diseño de la economía circular, pero antes pues vamos a conocer los principios de la economía circular. El día de ayer estábamos viendo cómo se realizó o cómo tenemos que ir evolucionando hacia una economía ambiental o cómo surgió la economía ambiental para la evaluación de algunas externalidades negativas, externalidades positivas que se dan como resultado de los sistemas económicos.
Erika Martínez de Rodríguez nos dice que ayer no la dejó inscribirse a ninguno de los dos diplomados. Puede escribir al Messenger de la página para que puedan ayudarle. La licenciada Sarita estaba mandando algunas fotos en las cuales pues podemos ver cuáles son los errores que a veces se cometen y no, por eso no se pueden registrar. Entonces, puede ir al Messenger de Educación Continua y seguramente ahí alguien le va a apoyar para poder inscribirse. Bueno, entonces les decía, lo que vamos a ver, bueno, estábamos viendo ayer, pues vimos el concepto de economía ambiental, conocimos una de las técnicas para poder darle un valor, un precio a las externalidades, a todas las consecuencias que se generan por la producción de un producto, es la evaluación de las externalidades, ya sea positivas o sea negativas. Vimos algunas externalidades negativas y también vimos la externalidad positiva que causa un apicultor, un ingeniero, alguien que ponga un negocio pues de generación de miel y cuide las ovejas, no solo se beneficia vendiendo la miel, sino beneficia también a los alrededores, ya que las abejas polinizan. Entonces, esta es una externalidad positiva que logramos. Vimos también algunas externalidades negativas y analizamos al final la situación del por qué sí sabemos o del por qué preferimos utilizar el automóvil en vez del transporte público. Desde un análisis al final, pues vimos varias respuestas que incluso pues ustedes me dieron algunas respuestas que coincidían justo con el texto que estábamos evaluando. Y también pudimos ver cuál era el análisis desde el punto de vista de un economista ambiental, que preferimos, no necesariamente, pues preferimos usar un vehículo porque desconocemos de los impactos o de las externalidades que tiene el utilizar el vehículo, sino van asociados pues un tema de seguridad, un tema de comodidad, un tema de tiempo, y que existen dos opciones. Al final, pues de todo el análisis existe una opción de poder obligarnos como ciudadanos a utilizar el transporte colectivo, aunque este sea de mala calidad, subiendo y poniéndole un impuesto al combustible, que el combustible sea tan caro que nos obliguen a poder utilizar el transporte urbano, que esta pues no sería una solución coherente por que una de las razones por la que no utilizamos el transporte urbano pues es la seguridad. Entonces, subiéndole un impuesto que se ponga mucho más caro el combustible y nos obliguen pues a utilizar transporte urbano, no sería coherente porque nos están exponiendo también a la población a toda la inseguridad. Y la otra opción era poder mejorar el servicio, hacer un servicio seguro y hacer un servicio cómodo y hacer un servicio rápido, que el transporte sea rápido. Esto se puede lograr pues de varias formas. Se necesita la intervención del Estado para que esto funcione y de esta forma pues logramos mitigar un poco todas las externalidades negativas que son generadas por el transporte, por utilizar pues tanto transporte, por la cantidad de vehículos que hay en las calles. Entonces, pues a manera de resumen fue lo que vimos el día de ayer. Y pues recordemos qué es la economía ambiental. La economía ambiental se encarga de estudiar la mejor forma de regular la actividad económica para reducir el impacto ambiental y la importancia de hacerlo. Los inicios de estos estudios se remontan a la década de los años 50, hace bastantes años, aunque la idea de impuestos por externalidades había sido planteada por Pigou en 1920. Entonces, pues esto ya viene de hace años, la idea de imponer impuestos evaluando pues todas las externalidades. Y pues como ejemplo encontré un banner de las externalidades negativas asociadas al transporte terrestre de México. Se los voy a presentar desde el visor de imágenes de mi dispositivo, pero en el Drive, en la carpeta del Drive que vamos a realizar para el curso, ahí también les voy a colocar la imagen para que puedan tenerla. No la coloqué aquí en las diapositivas porque es bastante larga y entonces íbamos a ver una imagen bastante pequeña, entonces, pero se las voy a colocar en el Drive. Entonces, denme un segundo y les comparto.
lo que les menciono. Ahí están, espero que lo puedan observar. Ustedes me cuentan que yo creo que... Yo creo que no la pueden ver, ¿verdad? ¡Ah, ya está! No sé si la licenciada ahorita me tiene que apoyar, pero bueno. Entonces, en esta imagen se ve un poco borrosa porque la hice bastante grande, pero pues la idea es que observemos este análisis que hicieron en México. Está bastante interesante, en el cual analizan las externalidades negativas asociadas al transporte terrestre de México. Esto son datos a nivel país, a nivel nacional. Y pues lo que analizan son todas las consecuencias, los impactos al ambiente que son causados por la gran cantidad de automóviles que existen en ese país. Y pues para empezar, hacen un análisis de las partículas PM2.5 y PM10, que son partículas que se respiran fácilmente por su tamaño, son partículas bastante pequeñas que se pueden, que entran a nuestras vías, por medio de nuestras vías respiratorias, a nuestro torrente sanguíneo y algunos órganos como contaminantes, y pues nos causan algunos problemas de salud. Y esto pues ya evaluaron cuáles son los daños que son ocasionados, y dicen que al año en México provocan 26,941 muertes prematuras. Y con este dato pues realizaron un análisis del costo, generando un costo de 252,500 millones de pesos. Y luego pues lo hacen un equivalente de esto, que equivale a 1.17% del Producto Interno Bruto del país de México. Entonces, pues solo la contaminación, que es pues causada por tal vez una falta de mantenimiento a los vehículos. Aquí no es únicamente a los automóviles, sino en general a todo el transporte que existe en México. Como que lo agruparon y realizaron algún análisis de las externalidades. Entonces, todo el transporte que existe en México genera un costo, en este caso gastos al sector salud, de 252,500 millones de pesos, que ahí vamos valorando poco a poco las externalidades. Luego, dice que para México el sector transporte genera 171 millones de toneladas de CO2. Entonces, estas toneladas de CO2 son emitidas hacia la atmósfera, y eso analizaron igualmente el costo, que el costo es de 132,771 millones de pesos. Lo podemos dividir a la mitad y pues ya nos daría un costo en quetzales, pero pues en pesos lo vamos a analizar porque es un análisis del otro país. Aquí en Guatemala, tristemente, todavía no podemos tener estos datos, no hay un cálculo tan específico del tema. Entonces, nos dice también que puede ser 3.4 veces el recurso para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático que invierte ese país. Ese costo es el que, digamos, todas esas toneladas de CO2 generan ese costo. Luego, pues ya dejamos de lado los impactos a la atmósfera que genera el uso de automóviles, y analizamos el tema de la congestión, que es otra externalidad que es generada por la gran cantidad de vehículos. Y dice que el principal efecto de la congestión es la pérdida de tiempo, que genera un costo de 257,123 millones de pesos, lo cual equivale a 3.86 veces el gasto para comunicaciones y transporte. Aquí, si pueden ver, asociaron cada uno de las externalidades con como con los ministerios, anteriormente con el Ministerio de Salud, y aquí cuánto gastan para comunicaciones y transporte. Y aquí está evaluado el tiempo que perdemos en la congestión. A veces pues es bastante estresante saber que tenemos que llegar, no sé, la hora 11:05, que tenemos que llegar a las 11:30 a algún lugar, nos quedan únicamente 25 minutos, y las plataformas estas, las aplicaciones
aplicaciones que nos dan el tiempo en que vamos a llegar, que calculan más o menos el tiempo en el tráfico, nos dice que vamos a llegar a las 11:45, eso nos genera estrés. Entonces, no solo es la pérdida del tiempo, que podríamos estar haciendo cualquier otra actividad y lo único que podemos hacer pues es ir sentados en el vehículo esperando a que avance el tráfico. Y pues no es solo la pérdida de tiempo, sino también evalúan las externalidades asociadas a la salud y dice que otros efectos son el estrés, el aumento del consumo de combustibles, el sobrepeso y los niveles altos de presión, que son otras externalidades que es bastante complicado poder evaluar su impacto y asignarle un monto en relación a la moneda, a un precio. Es complejo de asignarle un precio. Lo del tiempo, pues es más o menos sencillo, se hace una media o se evalúa cuánto podría estar ganando las personas en ese tiempo utilizando pues el salario mínimo del país, aunque al final no es tan real, pero es solo un cálculo. Aquí viene lo complejo que es evaluar, que hablábamos ayer, lo complejo que es asignar un precio a todas estas externalidades. Luego, pues también analizan los siniestros y dice que es importante destacar que la mayoría de personas fallecidas son peatones, motos y motociclistas, provocando 108,789 lesionados. Y esto pues ocasiona 21,153 muertes prematuras. Hicieron un análisis del costo y el costo social llega a 146,543 millones de pesos. Y esto equivale al doble del gasto para bienestar que hicieron en el año 2019 en ese país. Luego, aparte de los siniestros, de los accidentes que son causados por la gran congestión, a veces, pues, aquí entraríamos a un dilema si intentamos hablar de este tema, que quién tiene la mayor culpa en los siniestros. Lo tienen los peatones, lo tienen las motocicletas. A veces pensamos, pues sí, es que los de las motocicletas son imprudentes, pero también cuando tenemos prisa en los automóviles, pues ocasionamos algunos accidentes y pues por eso se llaman accidentes, porque no hay forma de predecir que van a ocurrir. Es bastante complicado el tema. Pero luego otra externalidad ocasionada por el transporte es el ruido. La exposición prolongada a altos niveles de ruido se relaciona con mayor prevalencia de perturbaciones del sueño, déficits en la memoria a corto y largo plazo, déficit de la atención, enfermedades cardiovasculares, incrementos en la presión. A veces pues no somos tan conscientes y si no nos molesta los decibelios no sé, de la música, de las bocinas, de todo lo asociado al transporte, pues a veces como que no le ponemos mucha atención y solo es, bueno, es molesto el ruido, pero no solo es la molestia que nos causa, sino está comprobado que si estamos expuestos por mucho tiempo al ruido, pues nos causa todos estos inconvenientes ya en la salud. Y pues los valoraron en México y dice que generan un costo de 67,022 millones de pesos, lo cual equivale al 31% del Producto Interno Bruto o la mitad del gasto para el sector salud. Y dice que en México también el 22% de la población se encuentra expuesta a niveles de ruido por encima de la recomendación de la OMS. Entonces, aquí ya tienen datos. Sin embargo, pues podemos hablar que es bastante complejo la asignación de estos precios. Desconocemos pues totalmente cómo la realizaron, pero dependiendo de la percepción de quien está haciendo la evaluación, puede ser un precio más o puede ser un precio menos, pero es bastante interesante pues analizar una a una las externalidades asociadas al transporte. Y pues aquí voy a dejar de compartirles esto y vamos a regresar a la presentación. Les voy a regresar a mi presentación. Solo denme un segundo. Aquí estamos. Entonces, pues estábamos viendo, recordando y analizando, siguiendo con el ejemplo que analizábamos el día de ayer sobre las externalidades negativas que son ocasionadas pues
por algo. Podemos realizar el análisis de externalidades, pues, de cualquier producto, de cualquier actividad. Lo que hacemos más o menos es un análisis del ciclo de vida de la actividad o del producto. Y pues bueno, aquí las externalidades están ocasionadas por un fallo del mercado, provoca algunos problemas. Vimos ayer que ocasiona externalidades negativas y que también, pero también externalidades positivas. em, y pues aquí el que ingresa es el Estado. El Estado es el que tiene que entrar a evaluar estas externalidades y lo que tienen que, lo que busca o lo que debería de hacer el Estado es reducir o eliminar las externalidades negativas y fomentar las externalidades positivas. Y para esto, pues podemos, el Estado tiene algunos instrumentos, y era la pregunta que dejamos en la clase del día de ayer. Los instrumentos de intervención del Estado pueden ser prohibiciones o restricciones. Aquí recordemos que cuando empezó lo del COVID, bueno, no cuando empezó, cuando empezaron las restricciones del COVID, entonces aquí podemos dar un ejemplo de prohibiciones o restricciones. No es necesariamente asociado a un análisis de externalidades del transporte, pero sí podría ser una manera que se podría implementar para reducir la cantidad de vehículos en las calles. Lo que se hizo no recuerdo bien cómo era la restricción, pero algunos días podían salir los vehículos con placas pares y otros días podían salir vehículos con placas impares. ¿Cuál es lo que ocasionó esto? Pues que no salieran todos los vehículos a la calle, y esto se hizo pues por contención de COVID, pero también se puede implementar alguna prohibición o restricción de esta como estas para poder reducir las emisiones de CO2 o de partículas PM2.5 o PM10 a la atmósfera. Con este fin se pueden poder poner estas restricciones o estas prohibiciones. ¿Estaríamos de acuerdo en que nos pongan estas prohibiciones, que un día estemos obligados sí o sí a utilizar el transporte público porque nuestro vehículo es de placa par? ¿O ustedes creen que lo que se lograría con esto sería que obligar a medida de lo posible a tener dos vehículos, un vehículo con placa par y un vehículo con placa impar, que era una de las ideas que se ocurrían de manera rápida? Tal vez no necesariamente podríamos a lograr porque no se tiene la disponibilidad económica para hacerlo de manera rápida, pero como para darle vuelta a la ley que nos gusta bastante, ¿creen ustedes que funcionaría? A ver, me dice aquí Missy. En México tienen un programa similar por las emisiones que se llama Hoy No Circula, exactamente, pero aquí, ¿cuánto tiempo funcionó? ¿Recuerdan cuánto tiempo estuvo eso? No fue mucho tiempo, no creo que haya sido más de 3 semanas que fueron esas restricciones, pero como les digo, no era con el fin, pero solo por ponerles un ejemplo de algo que ya vivimos, no era con el fin de reducir las emisiones, pero se dio. Y sí, en México tienen bastantes restricciones, e incluso en México tienen una forma, ya cuentan con, bueno, más adelante vamos a hablar eso, de que es bastante complicado, o se necesita bastante tecnología para tener estos datos. Es por eso que yo considero que aquí en Guatemala no tenemos una infografía tan bonita como la que acabamos de ver, en donde ya está cuantificado cuántos CO2 emitimos, partículas de 2.5. Ahí tienen un tipo de alerta en la cual como ciudadanos pueden saber que la concentración de partículas sobrepasa el nivel aceptable, y por lo tanto recomiendan a la ciudadanía en México que no salga a las calles por la contaminación, y que seguro si salen pues van a estar expuestos y les van a ingresar pues todas esas partículas a las vías respiratorias, pero sí ya hay alertas, lo cual pues necesita bastante tecnología. Aquí estaba viendo que alguien nos está dando otro ejemplo. A ver,
Aquí está, ya encontré el comentario de Enrique Pedrosa, nos dice pico y placa se llama en Bogotá, Colombia, pues ahí también tienen una forma, les digo, son prohibiciones y restricciones. A ver, nos dice aquí Carlos Rojas, eso fue un gran problema en Guatemala, pues en ese momento estaba lo peor de la pandemia, algunos con emergencias y se les dificultó salir por el número de placas, exacto, o sea, hablábamos de, pues, el inconveniente, digamos, todas las externalidades que son ocasionadas también por algunas prohibiciones, que se tendría que buscar la forma de prestar un buen servicio de salud o tener alguna solución para estas situaciones, que exactamente como dice Carol Rojas, sería una consecuencia de poner estas prohibiciones y restricciones. Dice Silvia González, hay que tener en cuenta que solo en la Ciudad de México hay 20 millones de habitantes, que es la población total de toda Guatemala. Sí, les digo, o sea, esos son datos que tiene ella. Sin embargo, también es de valorar o de conocer y tratar ¿cómo sería? De compararnos con algo que están haciendo bien, que es la tecnología que tienen para sus emisiones. Tal vez nuestras emisiones no son a ese nivel. Nosotros, pues, ya en la Ciudad de México se pueden ver que tienen como una nube que los está cubriendo de contaminación. No sé si hay alguien aquí de Quetzaltenango, en la terminal de Quetzaltenango, en la terminal de buses de Quetzaltenango, que es bastante grande, que sirve como centro, de donde salen camionetas, pues casi que a todo el país. Si uno llega pues a Quetzaltenango, hay alguna forma de subirse a una camioneta y luego transbordar a otra y llegar hacia cualquier lugar de Guatemala. Entonces es una terminal bastante grande. En esta terminal, a mediodía, con todas las camionetas, con todo el polvo que se genera, porque hay un gran espacio, no sé si es parqueo, no sé lo que hay ahí en la terminal de Quetzaltenango, pero incluso a veces se dificulta respirar. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar ahí a mediodía. Yo estudié en el CUNOC en Quetzaltenango y me tocó en alguna ocasión los días de verano donde estaba y de muy seco, pues se levantaba todo el polvo y también se podía observar una nube de contaminación. Entonces son puntos en Guatemala donde ya se da esta contaminación atmosférica que pues no se compara para nada, como dice la compañera, con las dimensiones que tiene la Ciudad de México. Pero sería interesante poder colocar pues en la terminal de Quetzaltenango alguna estación para evaluar la calidad del aire que tenemos en nuestro país, que seguramente no está tan degradado como en la Ciudad de México, pero sí, a medida de que vayamos creciendo nuestra economía y nos vamos urbanizando más, podríamos llegar a esos niveles de contaminación. Encontré, había otro comentario, pero no, bueno, espero que no se me haya pasado. Bueno, esto es por hablar de prohibiciones y restricciones. Y también pues se pueden establecer algunos máximos hay algunos máximos en relación a los gases de efecto invernadero. Hay algunos limitantes, incluso el reglamento 164-2021 del Ministerio de Ambiente en relación a la gestión integral de residuos y desechos sólidos ya establece cuál es la emisión que si colocamos, pues si se van a construir plantas de incineración de residuos sólidos, ya se tiene establecido cuáles van a pues, una restricción en máximos de emisiones. Eso es otra forma pues de tratar de controlar las externalidades. Y luego pues los impuestos, que el día de ayer hablábamos, estaríamos dispuestos a pagar impuestos verdes, que más adelante vamos a contestar esa pregunta. A ver, nos dice Silvia González, en Guatemala no existe responsabilidad ciudadana, ni mucho menos conciencia ambiental, sumando ya la inseguridad, la ineficiencia del transporte público, lamentablemente incentivan el uso de vehículos. Efectivamente, no tenemos un transporte que sea cómodo, que sea rápido y que sea seguro para poder pensarnos si preferimos usar el vehículo o preferimos usar el transporte público. Considero que si existiera, tal vez algunos tomaríamos la decisión de utilizarlo.
Y luego también para las externalidades positivas existen algunos instrumentos con los que puede intervenir el Estado. Uno sería la subvención y las ayudas. Otro sería la regulación, por ejemplo, de patentes o promover alguna reducción de impuestos para quien esté utilizando energía renovable, o pues se busca la forma de ayudar o promover que las industrias vayan migrando hacia la utilización de economía circular, en la economía circular se integra de una vez en la utilización de energía renovable. Esto, pues, las técnicas de los instrumentos que podría tener el Estado para poder intervenir en estas externalidades que, que analizábamos. Pero existen algunas dificultades específicas de estas externalidades. Una de ellas es que es muy difícil definir el costo social de las externalidades y hasta dónde van sus impactos. Hay pocas informaciones sobre las repercusiones sociales y alteraciones en el medio ambiente. El día de ayer veíamos también cómo fue el impacto, o una fotografía de la contaminación que se dio en el río La Pasión en Sayaccepetén, si no estoy mal. Y pues ahí lo difícil sería cuantificar el costo social de esta contaminación. ¿Hasta dónde llegó la contaminación? Ya está, pues, ya ese río, ¿en cuánto tiempo esa agua llegó a conectarse con el océano? Y hasta dónde llegó, pues, a matar también otros peces al océano. Es lo complejo de la situación. ¿Cómo determinamos hasta dónde vamos a analizar los costos de los impactos de las externalidades ocasionadas? A ver, dice Carlos Pérez, Guatemala no sería bueno pagar, al menos cambien las autoridades del gobierno, ya que son suficientes los impuestos que recaudan o no los administran bien, y en vez de poner más impuestos, en el caso de los impuestos verdes, deberían de mejorar la eficiencia del gasto público y hasta alcanzaría para otras obras. Mil gracias, Carlos Pérez, por su comentario. Vamos a ver aquí las dificultades específicas de las externalidades y luego, pues, regresamos al tema del impuesto verde. Les decía, pues lo complicado es difícil definir el costo social de las externalidades. ¿Hasta dónde llega ese costo social? ¿En dónde? ¿Cuál es el límite? No sé, por establecer un espacio. Vamos a analizar del punto de contaminante 3 kilómetros a la redonda y cuáles son los efectos negativos que se ocasionaron. Eso sería, pues, pero al final sería injusto que tal vez alguien que se encuentre a 3.2 kilómetros fue el que más daño tuvo por la contaminación. Entonces es el tema complejo. Y otra dificultad es que para poder entrar a una negociación, los contaminados o afectados tienen que estar conscientes de que están sufriendo de contaminación. Aún más se entiende que no hay externalidad sin la conciencia del efecto negativo. Existe también el presupuesto de que la identificación de quién es el contaminador es clara, lo que muchas veces no es así. Es decir, estamos siendo afectados. Por ponerles un ejemplo, en el municipio de Chimaltenango se tiene mucha emisión de partículas PM2, PM2.5 y PM10. ¿Cómo identificamos quién es el que más está contaminando con esas partículas? Tenemos que estar conscientes de que estamos siendo contaminados, y para poder realizar una evaluación deberíamos de saber quién o quiénes específicamente son los que están realizando esa contaminación. Luego, pues, las informaciones técnicas para comprobar una externalidad son muy caras. Requieren la constitución de equipos de especialistas, principalmente en áreas naturales como físicos, químicos, geólogos, ingenieros y biólogos. Es decir, es bastante caro tener los equipos para poder evaluar lo que les digo, para poder conocer la calidad del aire en Guatemala. No recuerdo en qué año el INSIBUME, por subvención, aportes del BID,
tuvo la compra de algunos aparatos que analizan la calidad del aire. Y si nos metemos a la página del INSIBUME, hay datos de cierta cantidad de años y luego hay un punto donde ya no hay datos y es como, esto no nos da, si hay alguien aquí del INSIBUME me mira a corregir, pero lo que yo pienso es que por falta de mantenimiento o por falta no sé, de actualización del sistema de programación, se dejaron de recibir esos datos. Entonces es bastante caro, se tiene que tener muy claro los costos de operación y mantenimiento de todos estos equipos para poder obtener resultados. Igual para conocer la contaminación del suelo, la contaminación del agua, tenemos que tener laboratorios y si queremos denunciar al que nos está contaminando, tenemos que contratar un laboratorio que esté certificado. Para poder certificar los sistemas de agua potable, únicamente existen sistemas avalados o que cuenten con el aval necesario en la ciudad capital. Entonces, todos los del interior del país se tienen que hacer la logística para tomar las muestras a medianoche, cumplir con el tiempo en que se lleva la muestra a los laboratorios certificados para que ese resultado valga. Y lo mismo pasa si queremos comprobar algún tipo de contaminación. Tendríamos que utilizar esos laboratorios privados perdón, no privados, no son privados, esos laboratorios certificados para que nuestro resultado tenga un aval. Y luego, pues para los análisis físicos, daños geológicos, pues tenemos que tener un experto que nos brinde esos resultados. Entonces, todo eso se vuelve muy, muy caro. Luego, para las dificultades específicas de las externalidades, para establecer una negociación entre privado y privado. Aquí el ejemplo que dan es que, digamos que existen dos tipos de empresas, una empresa A y una empresa que le vamos a denominar B. La empresa A se encuentra en la parte alta de una cuenca, no se preocupa por la cantidad de aguas residuales ni residuos que vierten a un cuerpo de agua y entonces como consecuencia está perjudicando a la empresa B. Entonces la negociación debería ser entre estas dos empresas. Esa es una propuesta que dan que da un experto. Esta negociación se debería hacer por estas dos empresas en la cual esta empresa que está siendo contaminada obliga a la empresa Aguas Arriba para poder detener la contaminación hacia el río y la empresa B pueda utilizar esa agua para sus procesos. Entonces, esa es una opción que dan, que entre estas dos empresas se hagan las negociaciones para poder detener la contaminación. Pero nos dice que establecer esta negociación entre privado y privado es necesario que el derecho de propiedad esté muy claro. En el caso de los bienes públicos puros y de libre acceso, como la atmósfera, la biodiversidad o el patrimonio cultural, y aquí en Guatemala pues también entrarían los cuerpos de agua superficiales subterráneos, no tenemos una política, una ley de aguas que nos establezca quién es el dueño, quién debe regir el agua, quién debe decidir de quién es el agua, también incluiría aquí la biodiversidad o el patrimonio cultural, etcétera. No es posible establecer esa negociación. Cuando las partes en juego presentan una correlación de fuerzas muy desigual, la negociación directa es ineficaz y proteger los derechos de los perjudicados no es posible. Y por último, aún después de identificar, si logramos pues pasar todas estas dificultades y logramos identificar el costo social, es muy difícil darle un valor monetario, porque pues todos tendríamos alguna opinión sobre ese valor monetario. Para algunos, no para todos, pues tienen el mismo valor las cosas. Entonces, pues aquí viene la pregunta y entonces, estaríamos dispuestos a pagar impuestos verdes. Ya nos dijo Carlos Pérez que no, que si la inversión de esos impuestos, ya de los impuestos que ya pagamos se hiciera de manera correcta, pues tal vez estaríamos de acuerdo en pagar más impuestos. Sin embargo, ahorita creo que es un sentir de todos los guatemaltecos que debido a la corrupción y al mal manejo que tienen todos
los bienes públicos, es bastante complicado que nos convenzan de pagar más impuestos y mucho menos si nos dicen impuestos verdes. ¿Cuál es el fin de los impuestos verdes? Es conservar los recursos naturales, o sea, tener políticas para poder conservar los recursos naturales, que esos impuestos sean reinvertidos en conservación, evitar la acumulación de materiales tóxicos en el ambiente y recaudar fondos para financiar proyectos ambientales. Eso es el fin de los impuestos verdes. A ver, voy a leer los comentarios que lo dejé ahí detenido en el de Carlos para poder seguirlo leyendo. A ver, dice, hola, sé que es fuera del tema, pero tengo una consulta respecto a la constancia de participación. Yo no me inscribí ayer y justo hoy. Y sé que tengo que ir guardando los diplomas de participación, pero no sé dónde agregarlos, no sé si dan clic o algo. Yo desconozco cómo es bueno, no sé bien cómo es el proceso, pero Saraí, si gusta, mañana cuando empecemos el diplomado, el seminario, perdón, podemos preguntarle a la licenciada Sarita para que le ayude. Y si no, yo estoy segura que alguno de los compañeros tiene bien claro cómo se realiza el proceso y seguro le contestan a su comentario. Bueno, ahora sí vamos a lo de los impuestos. Nos dice Maya Aguilar, sería súper que el Estado realizara carreteras para transporte pesado fuera de la ciudad, porque eso hace que también se genere mucho tráfico y hay algunos transportes que sacan unas grandes nubes de humo y no digamos las camionetas, efectivamente. Pues eso sería una estrategia para poder como que sacar todo el transporte pesado del centro urbano para poder evitar no solo congestiones, pero también, o sea, para los problemas de emisiones podríamos poner límites máximos para el transporte, aunque si hablamos aquí en Guatemala sería bastante complejo. Sabemos qué fue lo que sucedió, creo que fue el año pasado, si no recuerdo mal, cuando el gobierno intentó que el transporte público pagara pues no, pagara un seguro, era verdad, un seguro de pasajeros, un seguro para el transporte, y pues no estuvieron de acuerdo con pagarlo, taparon todo el país, paralizaron el país y pues lograron establecer una mesa para poder platicar sobre cuáles iban a ser las condiciones de esto. Entonces, si hablamos de que les van a establecer un límite máximo, podríamos decir, bueno, no podemos utilizar la tecnología de hace años de transporte porque la contaminación es grande, o están obligados todos a utilizar un catalizador, o pues todos esos límites podría colocarlos el Estado. Sin embargo, nuestra realidad es bastante complejo. A ver, me pregunta Jorge Medina, ¿cuál es el alcance de los estudios de impacto ambiental en relación a las externalidades? ¿Son un requisito maquillado? No, no hablan los estudios de impacto ambiental actualmente, los términos de referencia que nos da el Ministerio de Ambiente, no menciona en ningún momento externalidades. Lo que se hace es evaluar impactos. Evaluar solo los impactos a nivel social, y de cada uno de los componentes naturales, suelo, agua, atmósfera, fauna, flora, es principalmente lo que evaluamos en los estudios de impacto ambiental. No se hace un análisis de externalidades, Jorge Medina, todavía no hemos llegado a ese análisis de las externalidades negativas que ocasionan las industrias. En sí ese nombre pues no está, lo que se analizan son los impactos ambientales y los términos de referencia establecen de una vez sobre qué vamos a analizar los impactos ambientales. A ver, dice Catalea Pineda, según entiendo, todavía se paga la licencia de estudio de factibilidad de impacto ambiental. El Ministerio de Ambiente la dan. Nunca observé que realmente llegaran a la obra física a supervisar, solo a través de planos, y eso es lo que afecta muchas veces en nuestro país. Efectivamente, y creo que lo he hablado en algunas otras clases, que lo importante sería que desde el nacimiento del diseño, que vamos a ver ahorita cómo funciona la economía
economía circular, desde que nace el diseño tenemos que pensar en los impactos. El problema es que lo que hacemos generalmente para los proyectos de infraestructura en Guatemala es que un ingeniero o un arquitecto realiza el diseño del proyecto, ya sea vivienda, sistema de agua potable, sistema de drenajes, cualquier infraestructura que nos ocurra. La diseña pues algún experto en el tema sin tomar en cuenta nada de nada respecto al ambiente, a excepción pues de los arquitectos que tienen conocimiento en ecología, que ese es otro tipo de diseño. Pero sería interesante que podamos migrar hacia que cuando se diseñan los proyectos, que es un requisito de la economía circular, de que cuando se diseñan los proyectos, los productos, las actividades, desde ahí pensemos en qué externalidades o qué impactos podemos ocasionar. Y de esa forma irlos mitigando desde el diseño, porque como les digo, lo que ahorita hacemos es que alguien realiza el diseño del proyecto y luego ya con esos planos se les lleva a un consultor ambiental para que analice los impactos. Y lo que hace esta persona es proponer algunas situaciones para mitigar los impactos y es lo que va en el documento del instrumento ambiental. En algunas ocasiones, pues sí se obliga a las empresas a incluir modificaciones en los planos, como por ejemplo incluir una planta de tratamiento de aguas residuales, pero lo demás son recomendaciones o se recomienda o se establece un plan de gestión de residuos sólidos, pero nadie va a verificar que sí se esté cumpliendo con ese plan. O se recomienda pues que el uso de energía sea de tantos kilowatts para que la emisión de kilogramos de CO2 equivalente asociado a esto pues se minimice. No, eso no sucede. Entonces sí es un problema, es el talón de Aquiles que tenemos en Guatemala respecto al medio ambiente. Nos dice Saraí, Guatemala es un país rico en recursos naturales, autosuficiente para cubrir cualquier gasto para su cuidado, siempre y cuando los gobiernos hicieran una buena administración. Y pues aquí dice exactamente, si administráramos correctamente nuestros impuestos, pues yo creo que estaríamos de acuerdo en pagar los impuestos, pero ahorita pues ya los pequeños contribuyentes con el 5% que nos cobran, pues ya no estaríamos de acuerdo con que nos cobren ahora el 7% y un 2% va a ser de impuestos verdes que se van a utilizar para financiar proyectos ambientales. Nadie, yo creo que no lo creeríamos. Aquí por donde vivo hay una empresa que contamina, pero media vez paga impuestos, el gobierno es feliz, efectivamente, estar ahí, tristemente. A ver, nos dice Leti. En Guatemala, lamentablemente, cada gobierno solo llega a robar. Sería excelente que se postulase una persona capacitada en el tema del ambiente, alguien que tenga conciencia del daño ambiental, que a corto, mediano y largo plazo proponga mejoras de mando de todos los habitantes, ya que todos somos parte del medio ambiente, pero solo son sueños, exactamente, Leti. Esperamos que algún ingeniero ambiental o alguien, tal vez no necesariamente un ingeniero ambiental, sino necesitaríamos al final, pues el gobierno no es de solo una persona, para eso se necesitan varios ministros. Y si en el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Comunicaciones, todos los ministerios que existen en Guatemala, hubieran expertos que para cada uno de sus proyectos se informaran y de una manera holística se hicieran todos los proyectos, creo que así cambiaría la situación, que haya un buen líder que pueda movilizar de manera correcta a tantos expertos, pero sí se necesitan expertos en cada uno de los ministerios para lograr administrar bien los fondos, poder implementar, financiar proyectos ambientales que al final no sean paliativos, sino que funcionen. Y aquí les hablo de paliativos como las biobardas, que en algún momento puso el Ministerio de Ambiente, que fue una solución paliativa solo para el problema. Dice totalmente de acuerdo, necesitamos gobiernos con empatía hacia las personas y el medio ambiente, no solo que vean sus bolsillos. Pues estamos a tiempo, ya próximamente se van a inscribir todos los postulantes a presidente. Esperemos que realicemos un buen análisis para poder votar. Esos impuestos serían verdes, serían buenos, que los paguen las empresas que más contaminan, que paguen el daño que causan. Ahí sería de poder
poner en marcha el principio del quien contamina paga, que ese principio está en la política nacional para la gestión de los residuos y desechos sólidos. Ese es un principio que está. No solo el polvo, también la basura que se encuentra en este sector generado por el mercado. Ay, Zulen Morales, usted es de Quetzaltenango, exactamente, es bastante la percepción. No sé si ha notado que es bastante pesado el aire que ahí en esa zona de la terminal de buses de Quetzaltenango. Mil gracias por su comentario. A ver, dice Osvaldo Pineda, tal vez no crear nuevos impuestos, sí no redirigir y eliminar impuestos. Por mencionar un ejemplo, el impuesto de solidaridad ISO sería ideal eliminarlo y redirigir ese espacio tributario a un impuesto verde y sobre todo bien invertido, creo yo, Osvaldo Pineda. Enrique Pedrosa dice, los guardó en su PC y al final se mandan a todos a su correo. Ah, ya le contestó Enrique Pineda a la compañera que tenía la duda sobre los diplomas. Muchas gracias por responderse entre ustedes. Gracias. Pues creo que, a ver, conciencia social y una buena administración e integración de las diferentes disciplinas para el cuidado del ambiente. Guatemala necesita un cambio, pero la política actual está corrompida y solo están para beneficio propio y las amistades. A ver, dice Jorge Medina, finalmente, esté o no esté de acuerdo, es una decisión política la de los impuestos. La política final en Guatemala es regresiva y arbitraria. Hace falta mucho en torno a la transparencia y a la rendición de cuentas. Apoyaría una reestructuración de la política fiscal que incluya los impuestos verdes, dirigiendo las tasas impositivas a los productores de la contaminación y generadores de costos sociales. Mil gracias por su comentario, Jorge Medina. Creo que resume muy bien la situación. Bueno. Y entonces, hablando pues de toda esta situación y lo complejo de hablar de impuestos verdes, de la economía ambiental, lo que se busca, digamos, es migrar hacia una economía circular. Y entonces se tendría que dar el fin del modelo de la economía lineal. Dice, la tradicional economía lineal, basada en tomar, hacer, desechar y basada en el consumo de grandes cantidades de energía y de materias primas baratas de fácil suministro, ha sido el elemento fundamental del desarrollo industrial y ha generado unos niveles de crecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, el incremento de la volatilidad de los precios, los riesgos que empiezan a afectar a la cadena de suministros y las crecientes presiones de la sociedad han alertado a los líderes empresariales y a los responsables políticos sobre la necesidad de repensar el uso de las materias primas y de la energía. Para muchos, esta situación ha sido el aviso de que ha llegado el momento de aprovechar las ventajas potenciales y de poder adoptar entonces la economía circular. Entonces aquí ya nos pasamos a la economía de cómo necesitamos pasar de la economía lineal a la economía circular, como una alternativa, pues no a generar impuestos, sino desde un principio, desde pensar en el proyecto, desde pensar en el producto, poder mitigar o reducir las externalidades negativas que vamos a ocasionar. A ver, hola Ludi Rosanita. Sí, se pueden comunicar conmigo al correo ambiente.ric 2022@gmail.com. Ahí me puede contactar. Y Leti Castillo nos dice, exacto, cada gobierno mete a Tacho y al Hacho y al macho, solo por cuello y amistad, sin tomar en cuenta que cada área del país necesita de gente capacitada para delegar sus responsabilidades. Ya eso es lo que asume cada cartera de gobierno, supuestamente, exactamente. Y deberían de haber expertos en cada delegación y sobre todo, tal vez no solo expertos, sino tal vez una rotación, porque también no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces algunas personas ya están tan cómodas en sus puestos que, y también se han dado cuenta de que no se tiene ningún impacto o a veces pues algunos delegados
ponen algún, no sé, algún impuesto o quieren colocar alguna multa porque la empresa no tiene licencia ambiental y luego pues la empresa tiene un contacto más arriba ya con el ministro y pues ya solo desechan lo que estaba solicitando el delegado, también se da, o sea, todo esto es corrupción, eso es la corrupción por todos lados que hay en Guatemala. Pero bueno, ya dejando el tema, entonces tenemos que pasar de una economía lineal a una economía circular. ¿Cuál es la economía? ¿Cuáles son las características de la economía lineal? Es un aporte y vamos directo a un residuo, es decir, de agua y alimentación pasamos a aguas residuales y las desechamos al ambiente sin ningún tipo de tratamiento. Ahí está la línea. De energía y combustibles pasamos a emisiones a la atmósfera. De productos manufacturados generamos desechos de herramientas y embalaje. De madera, pasta, metales y plásticos generamos residuos sólidos. Y esto es lo que tiene que cambiar esta línea que tenemos y poder promover la economía circular. Y entonces, aquí son 3 temas que vamos a ver del por qué tenemos que cambiar a una economía circular. Uno de los motivos para avanzar hacia la economía circular es el aumento de la demanda de materias primas y la escasez de los recursos. Varias materias primas cruciales son finitas. Aquí hablamos de recursos no renovables. Y como la población mundial crece, la demanda también aumenta. Otras de las razones es la dependencia de otros países. Algunos países como nosotros, como Guatemala, dependemos de otros países para sus materias primas. Hablábamos ayer, y se recuerdan de mi equivocación, de cómo nos ha afectado que nosotros somos importadores de combustible, cómo nos ha afectado la guerra entre Ucrania y Rusia en el precio del combustible. Y nos afecta porque somos un país importador de combustible. Algún otro país que ahorita no me recuerdo el nombre de ninguno, pero que no importe el combustible, sino sea productor de combustible o sea productor de energía renovable, no le va a afectar lo que pasa en los otros países. Es eso tema de otro. Y pues si yo soy autorregulable y autosuficiente, a mí no me va a afectar lo que hagan los demás. Hablando pues de alguna materia prima, es imposible también pensar o podría ser, no voy a cerrar el tema ahí, de que un país genere pues toda su materia prima, que tenga la posibilidad de explotar toda su materia prima y que usen solo productos generados en el país. Ahorita importamos una gran cantidad de cosas chinas, alemanas, pues todos en algún momento, si no realizamos la compra directa, algún tercero realiza la compra en masa de productos chinos y nosotros ya vamos a comprarle a esta persona una cantidad menor. Así es como dependemos de la economía de otros países. Y pues, ¿por qué tenemos que pasar de economía lineal a economía circular? Otra razón es el impacto en el clima. La extracción y el uso de materias primas tienen importantes consecuencias medioambientales. Aumenta el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono, mientras que un uso más inteligente, el que tendríamos que lograr con la economía circular, puede reducir las emisiones contaminantes. Aquí en esta diapositiva les dejo un video en el cual pueden ver algunos datos de cómo, de lo que hablábamos el día de ayer, de que ya estamos llegando al cenit del petróleo, en el cual vamos a llegar a un punto en el cual ya no haya más petróleo para poder extraer y las reservas, entonces lo que hay ahí en reservas se va a encarecer un montón. Y ayer creo que alguien también nos decía que eso va a ser otra guerra mundial, que va a todos nos vamos a alertar y pues a quien tenga esas reservas de petróleo va a tener el poder en el mundo, porque va a tener lo que todos necesitamos para vivir. También es bastante interesante el video, se los voy a dejar en esta diapositiva en el Drive para que puedan verlo y así avanzamos en el tema del día de hoy. Bueno, otra de las razones por las que tenemos que pasar de economía lineal a economía circular es la obsolencia programada. No sé si ustedes saben qué es la obsolencia programada. La obsolencia programada es la vida útil que le da una fábrica o empresa a un producto. Cuando
pese a este periodo de vida útil, el producto se volverá obsoleto o se volverá inútil, ya no nos va a ser útil el producto o lo que estamos comprando. Esto se creó para que el consumidor se viera obligado a adquirir un producto nuevo, igual o similar. La mayoría de productos están programados para morir. Muchas veces, cuando estos dispositivos mueren, es más económico adquirir uno nuevo que reparar el que ya tenemos. No sé si se les ocurre, voy a esperar un ratito, no sé si se les ocurre algún ejemplo de algún producto que ya sepamos, que estemos conscientes que tiene una obsolencia programada. A ver si alguien participa en los comentarios. ¿Qué producto pueden pensar ustedes que tiene una obsolencia programada? Voy a esperar un ratito en los comentarios. Las bombillas, exactamente, Enrique Pedrosa, las bombillas. Yo creo que usted llevó en un curso de residuos sólidos conmigo. Las computadoras, efectivamente, los teléfonos celulares, los televisores, las impresoras. Miguel Guzmán, las computadoras. A ver, respecto a este tema, justo en esta presentación les voy a dejar un documental, y si no lo vamos a ver aquí porque dura, ahorita les digo cuántos minutos dura el documental de la obsolencia programada. Ay, Dios mío, no lo tengo aquí abierto. A ver, denme un segundo y así lo vemos. A ver, en lo que ustedes me dan otras respuestas. A ver. El enlace que les dejo aquí tiene una duración, es un documental que se llama Comprar, Tirar, Comprar, que es de la obsolencia programada, es bastante interesante. Dura 1 hora el documental, por si a alguien le interesa verlo, le voy a dejar el link en esta presentación. Y ahorita les voy a presentar un resumen sobre esta situación de la obsolencia programada. Obsolescencia es el término correcto, Silvia González. Mil gracias, lo voy a revisar. Miren, todos los días aprende uno algo nuevo. Mil gracias, Silvia González. Lo voy a revisar. Yo lo encontré, o sea, yo lo tengo como obsolescencia. Yo lo estoy leyendo mal, ¿verdad? Es obsolescencia. Yo leo obsolencia. Mil gracias, Silvia. Yo lo leí nada más así. Muchas gracias, muy amable. Las lavadoras, las secadoras, las lubricadoras, los vehículos. Aquí ya tenemos una gran lista. Las lavadoras digitales. Muy bien, muchísimas gracias por participar. A ver, encontré un resumen bastante interesante de este documental. A ver, ahorita se los voy a pasar. A ver. Es este. Creo que ya les va a aparecer y entonces le doy play y me cuentan. Mil gracias, Silvia González, le agradezco mucho, de verdad que nadie me había, no, yo lo vengo diciendo hace algún tiempo y no me habían dicho. A ver si les puedo compartir el video porque creo que alguien me tiene que dar el permiso para poder compartir esa pantalla. Y si no, pues les dejo ahí el link para que puedan encontrarlo. A ver, obsolencia, disminución de la vida útil de un bien de consumo o de un bien de capital debido a un cambio económico o un avance tecnológico. La obsolescencia se debe distinguir de la depreciación, que consiste en el deterioro físico del bien o por el uso o por el paso del tiempo. Por alguna razón no les puedo compartir esto. Espero que sí les pueda compartir la presentación, si no voy a tener que hablar con la licenciada Sarita para que me regrese y pueda compartirle pantalla, porque yo creo que no puedo. A ver, híjoles, yo me compliqué solita ahorita la vida. Permítanme un ratito, voy a tener que hablar con la licenciada para que me deje compartir su pantalla. Denme un segundo.
Ahí está, ya le escribí, perdonen ustedes, pero a ver. Vamos a regresar a los comentarios en lo que platicamos de la obsolescencia. Mil gracias. Claro, la obsolescencia es muy diferente a platicar de la depreciación. O sea, siempre de los vehículos, pues va a haber un tiempo en donde si existe depreciación, pues de todo tiene depreciación. A ver, nos dice Enrique Pedrosa, The History of Stuff. Es un cortometraje muy bueno, se lo recomiendo. Voy a buscarlo y lo voy a ver. Pues el documental que encontré, la verdad no sé no sé quién lo realizó, es bastante antiguo, pero es bastante interesante y empieza con un resumen en el cual dan a conocer cómo ya las impresoras tienen esta obsolescencia programada, en donde no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado con 2 impresoras, en las cuales pues llegué al límite del número de copias, del número de impresiones que yo podía realizar y me daba un error. Ahorita no estoy muy segura cuál es el error, pero si no estoy mal es 2000 y algo el error que da. Y luego pues encontré en YouTube un video en el cual me ayudó y había que apachar varios botones en los cuales podíamos, se podía reiniciar ese conteo, pero nunca la impresora nunca vuelve a trabajar de la misma forma. Esta es la obsolescencia programada. Muchísimas gracias, licenciada Sarita, por apoyarme. Ya regresó mi presentación para la historia de las cosas. Creo que es el mismo que la Ing menciona. Ok. De todos modos, el link que les dejé aquí es del cortometraje del documental, perdón, que les digo que se llama Comprar, Tirar, Comprar, que a mí me gustó bastante, está bastante interesante y analizan varios productos. Uno de ellos, como les digo, inicia con el análisis de la impresora, caducidad de la impresora y se bloquea. Exactamente, hay que apachar varios botones de la impresora al mismo tiempo y pues ya no sé, ya sí funciona, se pueden hacer impresiones después, pero ya no es lo mismo. Y los cartuchos también, incluso esto viene para las impresoras de tinta continua, por eso les digo que me pasó con 2 impresoras. Luego una pues se le arruinó el tanque, una esponja que tienen ahí pues dejó de funcionar. Y entonces, y varios artículos, como todos los que ustedes nos decían, los televisores, los teléfonos, pues todos tienen esta obsolescencia programada. A ver, nos dice el doctor Carlos Garrido, nos dice el término obsolescencia usado de forma independiente solo hace referencia, según la RAE, a algo anticuado o inadecuado a las circunstancias, moda o necesidades actuales. Podemos hablar entonces aquí de los 3 tipos de obsolescencia. Uno de ellos es la obsolescencia de función. Se da cuando sale a la venta un producto más avanzado, es decir, un producto con nuevas opciones, que es lo que nos sucede con los teléfonos. Pues tiene una nueva función y nos crean la necesidad pues de comprar un nuevo teléfono. Luego existe la obsolescencia de calidad, que es que el producto, después de tener cierto tiempo de uso, empieza a presentar fallas y un mal funcionamiento, es lo que podemos decir de las impresoras. Y luego de deseo ocurre cuando sale a la venta un producto más avanzado y pues decidimos cambiarlo por el que ya tenemos solo por cuestiones de estilo o de moda. Aquí podemos hablar pues de la moda, nos crean una necesidad que ahí nos ponemos nosotros como víctimas, aunque no necesariamente seamos víctimas. A ver, me dice Maya Aguilar, cierto, yo lo hice, le reinicié el contador a mi impresora de tinta continua. Sí, no sé cuál es el número de impresiones que se pueden hacer, es un número bastante grande. Nosotros lo utilizamos en la oficina, varias personas, entonces tuvimos que reiniciar las impresoras de tinta continua y nos las venden con la idea de que nos va a durar pues toda la vida la impresora porque podemos ir rellenando la tinta. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual tendríamos que cambiar las impresoras? Pero ahorita avanzando con el tema de economía circular, vamos a ver una opción. Y por último, pues también porque tenemos que cambiar hacia una economía circular y pues aquí podemos hablar de la urbanización y del entorno urbano. Nos dicen que por primera vez en la historia
de la historia humana, más de la mitad de la población mundial reside actualmente en zonas urbanas. Se prevé que la continua urbanización y el crecimiento demográfico general provocarán un aumento de la población mundial de 2.500 millones de personas de aquí al 2050, de forma que el porcentaje de la población que reside en las ciudades ascenderá hasta el 66%. Si el aumento continuo de la urbanización se afronta con la adopción de la economía circular, los costes asociados a muchos servicios urbanos, así como los costes de los ciclos inversos y de la recogida y tratamiento de materiales que ya no se utilicen, se beneficiarán de una mayor agilidad de suministro y recogida, de una logística más sencilla, ofreciendo las mayores facilidades operativas a los operadores de servicios. Entonces, aquí sería como que una forma de aprovechar, ¿no? No de ver con malos ojos que que siga creciendo la urbanización, que siga existiendo una migración de zonas rurales hacia las zonas urbanas, sino verlo con buenos ojos y pensar en el desarrollo territorial, en un desarrollo territorial ordenado, en el cual podamos de una vez establecer cómo le vamos a prestar los servicios básicos a ese crecimiento urbano. En Guatemala, pues es bastante complejo hablar de este tema, cómo le vamos a prestar los servicios básicos a los que viven en los asentamientos. Es bastante complicado, tendrían que utilizar bombas para levantar el nivel del agua y poder darles el servicio de agua potable, cómo se realiza la recogida de los residuos sólidos en esos asentamientos. Eso se vuelve bastante complejo, pero si pensamos o tenemos ya en mente que va a existir sí o sí un crecimiento urbano y realizamos un crecimiento con ordenamiento territorial, pues podemos ver con buenos ojos que todas las personas o que la mayoría de personas de una ciudad pues vivan concentradas en un centro urbano, pero en un centro urbano que sea pensado con economía circular. Y pues aquí ya vamos a hablar del origen de la economía circular. Aunque la economía circular es un concepto que se viene desarrollando desde el principio de los años 70, con el surgimiento de varias teorías que se planteaban alternativas a la medida de la producción y el crecimiento, se reconoce al economista Ken Webster como quien ha acuñado y más ha difundido esta idea. Webster es el jefe de innovación de la Fundación Ellen MacArthur, una reconocida ONG europea que trabaja en torno a asuntos económicos y sostenibilidad ambiental. Es un profesor honorario en la Escuela de Administración de la Universidad de Bradford y de su MBA en Innovación, Empresa y Economía Circular. Él tiene un libro que está en inglés, pero es de Economía Circular, que relaciona las conexiones entre el pensamiento sistémico, las oportunidades económicas y de negocio y el potencial para una economía circular. Entonces aquí vamos a hablar que la economía circular está pues de los 70, pero como que ahorita está de moda, ¿no les parece que ahorita está de moda el término de economía circular? Yo tengo esa percepción y espero que sirva esta situación para que avancemos hacia esa economía circular que tanto necesitamos. Luego, pues, ¿qué es economía circular? Es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos, de recursos podemos hablar como por ejemplo agua y energía, se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de los residuos. Se trata de implementar una nueva economía circular, no lineal, basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. Este es el término, el concepto de economía circular. Aquí, pues no sé si voy a poder pasarles el video, porque no sé si aquí está la licenciada Sarita que me apoye. Lo voy a intentar y si no, les dejo el link en la presentación para que puedan, ver el video. A ver, lo voy a intentar. Ay, espero no haberme equivocado intentando compartirles el video. Muchas gracias.
A ver, es este es el que les quiero presentar. Me comentan si escuchan y si pueden ver. Los sistemas naturales existen desde hace millones de años e existirán por mucho más. En el mundo natural no hay residuos, sino que la materia fluye. Los residuos de una especie se convierten en alimento para otra. La energía proviene del sol, los seres vivos crecen y luego mueren. Y así los nutrientes son recuperados por el suelo de forma segura. Y funciona. Sin embargo, los seres humanos hemos adoptado un enfoque lineal. Creamos, producimos y desechamos. Un nuevo móvil sale al mercado y tiramos el antiguo. Nuestra lavadora se estropea y compramos otra. Cada vez que hacemos esto, estamos explotando una oferta finita de recursos naturales y en muchos casos generamos residuos tóxicos. Sencillamente, esto no puede funcionar a largo plazo. Entonces, ¿qué podría funcionar? Si aceptamos que el modelo cíclico de los sistemas vivos funciona, podemos cambiar nuestra manera de pensar de forma que nosotros también operemos una economía circular. Comenzamos con el ciclo biológico. Cómo nuestros residuos podrían contribuir a crear capital en lugar de reducirlo. Al repensar y rediseñar los productos y sus componentes, así que los envases en los que vienen, podríamos crear materiales seguros y biodegradables que contribuyeran a generar y cultivar más cosas. Como dicen en las películas, ningún recurso se ha desperdiciado al crear este material. Pero, ¿qué pasa con las lavadoras móviles y neveras? Sabemos que no son biodegradables. En este caso, nos referimos a una nueva manera de repensar, una nueva forma de recircular los valiosos materiales primeros, para que mantengan su calidad y puedan ser aprovechados más allá de su vida útil como productos individuales. ¿Qué ocurriría si los bienes de hoy se transformaran en los recursos de mañana? Es un buen negocio. En lugar de la cultura de usar y tirar a la cual nos hemos acostumbrado, adoptaríamos una cultura de retorno y de renovación, donde los productos y sus componentes serían diseñados para ser desasemblados y regenerados. Una solución sería repensar la forma en la cual concebimos la propiedad. ¿Qué ocurriría si nunca fuéramos propietarios de los bienes tecnológicos? Simplemente podríamos tener una licencia de uso por parte de los productores. Ahora, juntemos estos dos ciclos. Imagina que pudiéramos diseñar productos que fueran devueltos a sus productores para recuperar sus componentes técnicos y su materia orgánica para enriquecer la agricultura. Y ahora, imagina que estos productos fueran producidos y transportados usando energías renovables. Aquí tenemos un modelo que crea prosperidad a largo plazo. Y la buena noticia es que ya hay compañías que están empezando a adoptar esta nueva forma de trabajar. Pero una economía circular no consiste en que solo un productor cambie un producto, sino en que todas las empresas interconectadas que forman nuestra infraestructura y economía trabajen juntas. Se trata de energía, se trata de repensar el sistema en el cual operamos. Tenemos una fantástica oportunidad para abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes. En lugar de seguir atrapados en las frustraciones del presente, con creatividad e innovación, realmente podemos repensar y rediseñar nuestro futuro. Muy bien, espero que les haya parecido bastante interesante. A mí me parece como bastante interesante. Es como un resumen de cómo tendríamos que migrar hacia la economía circular. Veríamos que necesita creatividad, necesita pues repensar bien el sistema, repensar muy bien nuestro producto para poder lograr que hay que migrar hacia economía circular. Voy a ver que me vuelvan a dar eso. Muchas gracias, licenciada Sarita. Ya no voy a compartir más videos en este día, se lo prometo. Bueno, entonces pues veíamos que necesitamos creatividad, necesitamos, sobre todo necesitamos la disponibilidad. Desde que pensemos en un producto, podemos pensar en qué energía, qué transporte, qué empaque, evaluar todas las externalidades, todos los impactos para poder lograr reducir esas externalidades. Aquí pues aparece un círculo, que la economía circular es un círculo
círculo. Tenemos que pasar de la línea de economía lineal de lo que estamos acostumbrados a ver a esta economía circular. La idea, pues, es, aquí les voy a leer lo del círculo que aparece a su derecha, en la parte inferior, en la cual nos dice, pues, tenemos materias primas, tenemos residuos. Entonces, ya desde que pensamos en nuestro producto, podemos pensar en que vamos a reutilizar en algún producto que haya sido reciclado, lo podemos reutilizar. Y entonces, nuestro proceso empieza desde las materias primas, pero también incluimos los residuos. Luego nos dice que tenemos que pensar en innovar, necesitamos imaginar y lograr innovar, necesitamos realizar una producción y realizar una reelaboración de los productos. Tenemos que pensar en la distribución, luego tenemos que pensar en cómo se va a dar el consumo, la reutilización y la reparación. Aquí ya no solo lo vamos a consumir, sino vamos a tener la posibilidad de reutilizar y reparar los productos. Luego, pues tenemos que pensar en cómo vamos a recolectar los residuos generados por nuestro producto, porque si no podemos recolectar los residuos de nuestro producto, va a ser imposible que los podamos reutilizar. Y luego, pues ya recolectados esos residuos, los vamos a reciclar y luego esos pueden ingresar de nuevo a nuestro círculo. Pero como podíamos ver en el video y vamos a ver más adelante, puede ser que no logremos que el 100% de los residuos generados por nuestro producto puedan ser utilizados de nuevo como materia prima en nuestro nuevo producto, sino asociarnos con otro tipo de empresa, con otro tipo de producto que sí le vayan a servir nuestros residuos para reciclarlos y se formen materia prima, y así nos vamos todos asociando y logrando al final la economía circular. No es la idea, pues, de que solo un producto se vuelva, que implemente la economía circular, sino que todos los productos que utilizamos logren esta economía circular. A medida que eso suceda en el mundo, vamos a lograr dejar por un lado la economía lineal y utilizar la economía circular. ¿Cuáles son los principios de la economía circular? Uno de ellos es preservar y mejorar el capital natural, cuidarlos, preservar y mejorar los recursos naturales, controlar las reservas limitadas y el equilibrio de los flujos de los recursos, no obligar a los recursos naturales a buscar un nuevo equilibrio, sino conocer el equilibrio de los recursos naturales y tratar de no afectarlo. El otro es por optimizar el uso de los recursos, la distribución de los productos, los componentes, los materiales con la máxima utilidad en términos de sus ciclos técnicos y biológicos. Aquí, pues, tratar de reducir al máximo la utilidad de materias primas, de no desperdiciar. Hablamos del tamaño de las bolsas de las frituras. ¿Para qué utilizamos tantos productos si podemos optimizar? ¿Para qué vendemos una bolsa grande si el producto que nos dan es pequeño? ¿Por qué no a la mitad de una bolsa? Con el producto que nos dan de una bolsa podríamos sacar 2 bolsas, y esto a medida que los consumidores lo solicitemos, pues deberían de ya leer cuántos gramos de producto tienen y no irnos, pues, por el tamaño de las bolsas, y de esta forma podríamos optimizar el uso de los recursos. Luego, el tercer principio es promover la eficacia del sistema. Aquí tenemos que detectar y suprimir las externalidades negativas. Si conocemos cuáles son las externalidades, las posibles, desde que desde que realizamos el diseño del producto, identificamos en un análisis del ciclo de vida, identificamos todas las externalidades, pues a medida de que realicemos eso vamos a poder detectar y suprimir todas esas externalidades negativas. Y entonces el clásico esquema lineal de extracción, transformación, uso y eliminación ha de ser sustituido por opciones de retroalimentación de tipo reducción, reciclaje, reutilización y recuperación, de acuerdo con los fundamentos de la economía circular, a lo cual hay que añadir también
la necesidad de adoptar nuevos modelos de negocio y de consumo basados en los principios de la sostenibilidad. Aquí ya hablamos de sostenibilidad, de preservar los recursos naturales, de buscar un crecimiento que no solo sea social, un crecimiento que no solo sea económico, sino que sea un crecimiento social, económico y ambiental, que es el término del desarrollo sostenible. Y entonces aquí vamos a ver un poquito de forma gráfica lo que les decía hace algún momento. Aquí es el típico, la forma en que de la economía ahora, producir, consumir y desechar. Y de ninguna, y algunos productos pues se reciclan, pero es muy, muy pequeña la parte de los residuos que se logran reciclar porque no se implementa desde que se piensa en el producto, que es lo que busca la economía circular. Desde que pensamos en nuestro producto, pensamos en empaques, pensamos en residuos, pensamos en transporte, pensamos en cómo se va a consumir, cómo se va a desechar, dónde se va a desechar para que nosotros podamos reciclar esos residuos. Y entonces aquí les decía, bueno, hay materia prima, podemos producir, consumir y usar, y tenemos un desecho. Y entonces la idea es que de este desecho conectarlo de nuevo con otra manera, con otra materia prima, producir otro producto, consumir y usar, y así vamos todos migrando hacia la economía circular, como veíamos en el video. Aquí vamos a ver cuáles son los métodos de diseño de lo circular. Tenemos que, de primero, tenemos que comprender, entender los flujos circulares, poder cómo funciona, cómo funcionaría una economía circular y cómo podemos nosotros intervenir para que eso empiece a funcionar. Tenemos que tener un pensamiento regenerativo, no pensar de manera lineal. Y después el aprendizaje de los sistemas y procesos digitales. Y por último, la búsqueda de la inspiración en la naturaleza. La economía circular se inspira en los ciclos naturales que existen en el planeta. Entonces, poder observar por lo menos un ciclo, el ciclo del agua, el ciclo del suelo, el ciclo de la atmósfera. Tenemos bastantes ejemplos de los ciclos de la naturaleza, y pues poder conocer estos ciclos nos va a dar la pauta para poder, implementarlos en nuestro producto. A ver, me dice Leti Castillo, ¿cuánto tiempo nos brindará sus conocimientos? ¿Te refieres al día de hoy? Porque ya esta es mi última diapositiva y terminamos. No sé si a eso se refiere Leti Castillo. Y si no, vamos a... El ciclo del carbono también es bastante interesante. Hay un video bien bonito del ciclo del carbono en YouTube, solo ponen ciclo del carbono y aparece uno bien bonito que aparecen las partículas, es bastante gráfico, bien interesante. No sé si contesté a su pregunta, Leti Castillo, y si no, me cuenta cuál es la duda. A ver, entonces, bueno, los métodos de diseño circular. Entonces, tenemos que buscar esa inspiración en la naturaleza. Es algo que hicimos por mucho tiempo, pero se perdió en el tiempo. Nuestros padres o abuelos nos enseñaron a reutilizar todas las cosas y residuos hasta el fin de su vida útil, quizás de toda esta perspectiva, pero era la misma economía circular. Sí, pensábamos de... Ay, no, Leti Castillo, porque vamos a estar en 20 sesiones por un mes. ¿A eso se refiere? Que vamos a, no solo la de hoy. Sí, tenía una equivocación el banner, pero sí, vamos a estar desde el 9 de mayo hasta el 29 de mayo. Vamos a tener 20 sesiones. Hoy vamos apenas en la número 2. Ahora sí contesté su pregunta. Ok. Sí, el del Valle Néstor es un ejemplo de antes tenía bastante la costumbre de remendar los pantalones. Yo veía, recuerdo pues que ponían parchecitos y hasta hilos de colores en los cuales podíamos remendar los pantalones, y ahora pues ya no mucho se ve en las escuelas, los niños ya no remiendan los pantalones, ya está mal visto que se remienden los pantalones, y eso es algo que tenemos que modificar nosotros para también como consumidores promover el uso de
de la reparación, del remendar. Estamos hablando aquí como ejemplo de remendar la forma. Bueno, entonces voy a terminar con esto y luego sigo con los comentarios. Entonces, uno de esos es entender cómo funciona la economía circular. Y luego, pues, tenemos que definir cómo vamos a localizar las oportunidades circulares, vamos a construir los equipos que nos vayan a funcionar para producir nuestro producto de manera que reduzcamos al mínimo la utilización de la energía, de utilización de los recursos. Aquí como un ejemplo, cuando compramos, lo mejor sería que exigiéramos a todas nuestras municipalidades que nos den agua potable, agua para consumo humano, como lo establece la COBANOR del Ministerio de Salud, y no seguir comprando agua potable. Algunos de los procesos que se llevan a cabo para potabilizar el agua, lo que hacen es que por 1 litro de agua que sea potabilizada se desperdician 4 litros de agua. Entonces, este proceso deberíamos de buscar mejorar estos procesos e intentar conocer cuáles son los procesos que utiliza quien nos vende el agua pura para poder reducir ese gasto de agua que se da. Lo que se hace es concentrar las sales en esos 4 litros de agua y pues ese litro es el que nosotros compramos. Entonces, de esta manera podríamos construir equipos o tecnologías para poder reducir el consumo de los recursos naturales. Luego, establecer el modelo de negocio circular y la creación de promesa de marca. Luego viene el proceso de hacer, en el cual tenemos que hacer investigación centrada en el usuario, inserción de mecanismos de feedback. Feedback es escuchar al consumidor, escuchar pues qué es lo que necesita. En este caso, quejémonos de que las impresoras ya vienen con un límite en el número de impresiones y entonces ya dándole este feedback a las empresas, pues tal vez vayan a hacer alguna impresora que se pueda utilizar por más tiempo. Y aquí les voy a aprovechar para darles un ejemplo. Hay algunas empresas, para los que tienen oficinas y utilizan y tienen este problema con las impresoras, hay una empresa que lo que hace es rentar. ¿Se recuerdan el ejemplo del video que veíamos? Lo que podemos hacer es solo rentar y poder establecer un tipo de contrato con alguna empresa, en el cual pues no nos volvemos dueños del aparato, en este caso no nos volvemos dueños de la impresora, pero nos comprometemos con esa empresa de comprar la tinta con ellos, darle mantenimiento a la impresora, fotocopiadora con ellos, y pues se les paga un tanto mensual para que le vayan a dar mantenimiento, y cuando se acabe la tinta, ellos van a cambiar, a rellenar la tinta. Esto sí ya lo he visto aquí en San Marcos, hay una empresa que presta ese servicio, y entonces, o sea, como dueños de la oficina nunca vamos a ser dueños de la impresora, es decir, no vamos a poder agarrar y regalarla, pero eso nos garantiza que cuando se arruine, pues, o cuando la dejemos de necesitar, solo se la devolvemos a la empresa y ya la utilizamos el tiempo que nos sirvió. Esta es una forma también de economía circular. Luego, pues en hacer también es la creación rápida de prototipos, poder crear prototipos en los cuales se nos sea fácil poder analizar todos los impactos que vayamos a generar. Y por último, pues lanzar, en el cual vamos a hacer un mapeo del viaje del producto. Les decía, hay que analizar incluso en qué transporte vamos a llevar el producto desde donde lo producimos hacia donde lo vamos a vender para tratar de reducir todas esas emisiones. Tenemos que explorar nuevas asociaciones para poder, pues yo tal vez no puedo en mi mismo producto, no puedo utilizar el residuo de mis empaques, pero puede ser que otra empresa, si yo la identifico, podamos hacer una asociación y otra empresa pueda aprovechar esto. Luego, una creación de una narrativa alineada y por último, los bucles de aprendizaje continuo. Siempre tenemos que buscar, aquí no solo en economía circular, sino en la vida y en todo lo que hagamos, tenemos que buscar la mejora continua. Siempre tenemos que, así como ustedes están aquí participando para aprender cada vez más sobre algunos temas, pues así vamos buscando siempre, no solo en la economía, en los productos, sino también en la vida, buscando la mejora continua, que no es algo lineal, sino es algo circular lo que tenemos que buscar.
Se vuelven acumuladores algunos, nos dice Deya López. Y con tanta impresora que utilizamos, pues de ahí nos volvemos acumuladores y luego que no hay no es tan fácil conseguir quién trata de manera adecuada los residuos electrónicos. Aquí creo que se están concentrando ustedes. A ver, dice retomar prácticas amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, llevar una mantita para las tortillas. Fíjense que aquí en San Marcos, cuando lanzaron el acuerdo 169-2019, no recuerdo muy bien el nombre, pero fue el de los plásticos de un solo uso, empezó una campaña para poder promover estas actividades, como usar bolsas de tela, utilizar una manta para las tortillas, y gratamente varias personas en ese año empezaron a utilizar esas prácticas. Luego pues se dejó de publicitar y no tuvo ninguna consecuencia, no hubo nadie que lo fiscalizara y pues se perdieron esas prácticas. Incluso, no sé si sabían, pero con el acuerdo gubernativo 164-2021 se derogó ese acuerdo de plásticos de un solo uso. Ahora hay otra técnica que va a implementar el Ministerio de Ambiente para poder promover, e incluso ya mencionan la economía circular en este acuerdo gubernativo. A ver, dice May Aguilar, una consulta, no sé si es el tema, pero los nuevos residenciales ya no usan drenaje, sino que piden que se hagan fosas sépticas. ¿Será esto para la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030? Creo que los nuevos residenciales, como se tiene que garantizar la capacidad que tiene la municipalidad para poder tratar esas aguas residuales. Si la municipalidad pues no tiene el drenaje o no tiene una planta de tratamiento en la cual garantice que se van a tratar esas aguas residuales, de ahí pues surge la necesidad de poder instalar fosas sépticas, las cuales tienen que tener la capacidad de tratar y de cumplir con el Acuerdo Gubernativo 236-2006. Esa es la idea de lo que está pasando, de que la municipalidad pues no puede garantizar que se le va a prestar el servicio a ese residencial, entonces el residencial tiene que buscar la forma de tratar sus aguas residuales. Eso es algo que sí está exigiendo el Ministerio de Ambiente. Las colchas de las abuelas, dice. ¿Cuánto tiempo dura el diplomado? Bueno, aquí creo que con esta información vamos a terminar. A ver, dice del Valle Néstor, se me vino a la mente todo esto que usted indica, hasta se guardaban los platos y los cubiertos desechables. Hay algunas personas que lavan los cubiertos porque es desperdicio. O sea, si entendemos qué es lo que tiramos cuando tiramos algún residuo, lo que estamos tirando es nuestro dinero. El diplomado aquí a mí sí me hizo favor de contestar, se usaban hasta como macetas las ollas y los botes, exactamente, no estaba no estaba bien visto la economía lineal que estamos utilizando ahora. Nos dice Silvia, es cierto, ya nadie remienda sus prendas, prefieren comprar nuevas, aunque sea todas rotas. Exactamente, ya hay prendas nuevas que están rotas. Es impresionante el daño ambiental de la industria textil y con todo eso, lo del fast fashion, que promueve ir cambiando el guardarropa cada temporada del año, el impacto a los recursos naturales es extremo. Pues sí, creo que aquí en Guatemala todavía no estamos tan alineados al fast fashion y debe ser porque nuestras estaciones del año no están tan marcadas y eso pues es un plus que tenemos aquí, ojalá no lo hagamos. La mayoría de insumos que utilizamos son desechables. Sí. A ver, buenas tardes, perdonen que se debe de registrar para participar en todo el diplomado o es en cada taller. Meli, le vamos a preguntar esa información mañana al iniciar a la licenciada Sarita para que nos diga cómo va a ser, porque si van a ser 4 seminarios, este es de economía para no economistas y luego hay otros 3. Y quien tenga quien participe en los 4 seminarios y en las 20 sesiones, pues va a poder optar al título grande, que ahorita no recuerdo cuál es el nombre. Lo malo es que las publicaciones o las campañas no están persistentes hasta que se logre el método de las bolsas. Ojalá se logre. Y pues creo que ahí terminamos con los comentarios y ahora les dejo la pregunta para el día de mañana y la pregunta es, ¿en dónde creen ustedes que podemos aplicar la economía circular? ¿Habrá algún límite? ¿Habrá alguna industria que se les
se les ocurra que no puede implementarse economía circular, o consideramos que en toda la industria, en cualquier actividad, en cualquier producto, en cualquier proyecto, pues podemos implementar la economía circular. Entonces, es la pregunta para el día de mañana. Les agradezco mucho su participación, hace mucho más dinámico este curso con su participación y con sus conocimientos. Les deseo, ahorita sí creo que ya es hora como del almuerzo, les deseo un buen provecho, una feliz tarde y nos vemos el día de mañana para seguir platicando sobre economía circular. Nos vemos.